Hola, de nuevo es un placer saludarles en nombre de Hispan TV. Soy Carlos Alonso y en nuestra serie de programas especiales acerca de los logros integrales de la Revolución Islámica de Irán desde su triunfo y consolidación en 1979 y luego de conocer los avances de Irán en materia de política exterior, hoy vamos a detallar junto a ustedes el crecimiento de la República Islámica de Irán en lo referente a avances en materia militar y de defensa, lo que ha dado en llamarse muy correctamente la diplomacia defensiva. Irán es ejemplo de resistencia y ha exportado ese arte y oficio de la resistencia a todas sus naciones amigas. Esto lo pondremos al descubierto hoy. Bienvenidos. Apenas 7 meses después del triunfo de la Revolución Islámica, los jóvenes revolucionarios tuvieron que ponerse los uniformes militares y las botas para defenderse ante una agresión que venía de parte de la vecina occidental, Irak. Para el dictador iraquí, la revolución de Irán, un pueblo de mayoría chií, representaba un peligro, pues él también estaba al frente de un país de mayoría chií que desde hace años rechazaba su conducta autoritaria. La Revolución Islámica de Irán podría ser una inspiración para los iraquíes, y por ello Saddam decidió acabar con ella. El 22 de septiembre de 1980, y con el pretexto de reclamos fronterizos, atacó las ciudades iraníes con el declarado objetivo de llegar a Teherán en 3 días. Y en este aventurismo contaba con el apoyo logístico y de inteligencia de las potencias mundiales que veían sus intereses en peligro con la Revolución Islámica. Algunos países occidentales, como Alemania, incluso armaron al dictador con armas químicas que él utilizó contra los soldados iraníes y contra su propia población civil. هر کسی در هر حالی بود، اونایی که درست در معرض قرار گرفته بودند، مرده بودند. Con la victoria de la Revolución Islámica, muchos de los altos militares habían sido ejecutados por haber ordenado la masacre de los manifestantes en el régimen anterior, y otros se habían escapado para no correr la misma suerte. La guerra la debían liderar los jóvenes revolucionarios, muchos de ellos estudiantes universitarios, con poca experiencia militar, pero con una determinación y abnegación que 8 años después lograron hacer que el dictador iraquí aceptara el alto el fuego con todas las condiciones propuestas por Irán, sin que el país persa hubiera perdido ni 1 centímetro de su tierra. Muchos de estos jóvenes más tarde se convirtieron en altos militares que lograron frustrar los planes estadounidenses en la región, y su nombre daba miedo a las grandes potencias mundiales. Poco después del inicio de la guerra, los jóvenes iraníes aprendieron su primera lección en los campos de batalla, que no podían depender de otros países para proveer armamentos. Por presión de los países árabes del Golfo Pérsico y de los occidentales, ningún país vendía armamento militar a Irán, y de ahí surgió la idea de autosuficiencia militar. Fabricar misiles para golpear los objetivos del ejército de Saddam fue la primera misión a cumplir. La industria misilística de Irán, que inició sus actividades durante la guerra, hoy es una de las más avanzadas en el mundo. En junio de 2019, en plena tensión con Washington, tras la salida de este del pacto nuclear, estos misiles lograron derribar uno de los más avanzados drones estadounidenses que había entrado en el espacio aéreo de Irán. اخطارها رو شنیدن ولی توجهی نکردن و با توجه به اینکه وارد فضای سرزمینی ایران شده بودند، یگان مستقر در منطقه که متعلق به پدافند نیروی هوافضای سپاه بود مورد هدف قرار گرفت و سرنگون شد. با یک سامانه‌ای زدیم، خود سامانه ساخت ایرانه، موشکش ساخت ایرانه، رادارش ساخت ایرانه. Otro de los puntos fuertes del poderío militar de Irán son los aviones no tripulados. El país ha avanzado continuamente en su programa militar de vehículos aéreos no tripulados, buscando mejorar las capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de sus flotas y desplegar drones capaces de llevar a cabo ataques aéreos.
En la última década, en particular, Irán ha presentado numerosos sistemas nuevos de estos artefactos, muchos de los cuales se han utilizado en combate. Teherán afirma tener drones capaces de lanzar misiles guiados con precisión con alcances de 2.000 kilómetros, resistencias de vuelo de más de 24 horas y capacidades de sigilo. برترین قدرت پهپادی منطقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند. این درش هیچ تردیدی نیست. Desde hace años, Irán también se fijó el objetivo de fabricar cazas militares. En 2018, el país reveló su primer avión de combate diseñado y fabricado en el país, llamado Kousar. El avión de combate iraní, de cuarta generación, está equipado con sistemas avanzados de aviónica y control de fuego, y puede usarse para misiones cortas de apoyo aéreo. Todos los logros militares de Irán, aseguran autoridades, son para disuadir a sus enemigos y las fuerzas extrarregionales. دشمنان انقلاب و جمهوری اسلامی جز زبان قدرت و زور چیزی رو متوجه نمی‌شوند. اگر ذره‌ای احساس بکنند که در تهاجم به انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، منافع کشور ما فایده‌ای بیشتر از هزینه و تلفات رو می‌توانند به دست بیاورند، در انجام تهاجم نه نگران اخلاق و انسانیتند، نه نگران حقوق بشرند، نه نگران نکوهش رسانه ها هستند، نه از قدرت دیگری میترسند. Logros de la República Islámica en materia militar ultradefensiva. Nos acompaña en este programa especial Juan Alberto Sánchez Marín, periodista, director de dxmedio.com y analista internacional. Él se encuentra desde Bogotá, Colombia. Juan Alberto, gracias por estar con nosotros. Primeramente, considero que es más que fundamental aclarar que con todos los avances que ha desarrollado la industria militar iraní, a raíz del triunfo de la Revolución Islámica en 1979, una de las premisas, uno de los fundamentos indiscutibles de la República Islámica ha sido, es y será el de la paz, el de ser un país al que no le interesa la guerra, no le interesa involucrarse en conflicto bélico alguno, pero tampoco va a permitir que venga ningún país a atentar contra la soberanía, contra la integridad territorial, contra la estabilidad interna del país, de su población, ni a intentar alguna forma de desestabilización. Tú en particular consideras que esta diplomacia defensiva, promovida y demostrada por Irán, es única en el mundo, es inédita desde todo punto de vista. Digo esto porque las grandes potencias se preparan para la guerra, pero en el caso concreto de Irán, este país se prepara con una enorme capacidad y poderío exclusivamente para la defensa. Bienvenido. Bueno, yo no sé si ha de ser el único en el mundo, pero cuando menos sí es uno de los muy pocos que han de existir. Y lo que sí puedo decir con claridad, categóricamente, es que con respecto a las llamadas potencias occidentales, en tal aspecto, en esa propiedad que señalas, no hay punto de comparación, por lo que pudiéramos denominar la idiosincrasia histórica, por la misma configuración de sus repúblicas, por algunas nostalgias imperiales o por el desborde del sistema económico, de ese capitalismo enloquecido que rige las sociedades y destinos de estas potencias, pues sus dirigencias solo piensan en la guerra, en cómo desencadenarlas, en cómo aliarse con otras potencias de su mismo corte para agredir, para apropiarse de riquezas. La guerra, las guerras, cualesquiera que sean, las modalidades, las naturalezas bélicas, económicas, financieras, mediáticas, híbridas, como las denominan, son las únicas vías que estos países hallan para no sucumbir. No llegan a la guerra como una medida extrema para la defensa de su gente o el territorio, sino que buscan como un procedimiento para saquear riquezas, debilitar al competidor, impulsar la economía, en fin.
y ahí estamos, en lo que indicas bien en la pregunta. Irán ha avanzado en materia defensiva, en desarrollo armamentístico, con fines pacíficos, tal como ningún otro en la región, y yo diría que como muy pocos en el mundo. Ahora, yo quiero insistir, Juan Alberto, en que Irán concretamente ha hecho avances enormes en sus capacidades militares, tanto a nivel humano, con la gran cantidad de profesionales altamente capacitados que forman parte de sus distintas fuerzas, como en el diseño y la fabricación de equipos militares de última generación que no tienen nada que envidiarle a cualquier ejército en el mundo. Y todo esto ha sido, ojo, logrado en medio de muy severas sanciones que más bien han servido y siguen sirviendo para ejercitar la autosuficiencia y con éxito. ¿Cómo ha sido posible, Juan Alberto, alcanzar el desarrollo militar con el que cuenta hoy en día la República Islámica de Irán? Es verdad que esa es una cuestión admirable, sorprendente para cualquiera y que debe serlo mucho más para los enemigos de Irán, mucho más sorprendente ese desarrollo. Es cierto, muchos pueblos lo han intentado esa independencia. Muchos han fracasado en ese intento, por desgracia, porque los poderes que enfrentan son muy grandes, son demasiado poderosos y la avaricia es enorme. Entonces socava muchas de estos intereses de autonomía, de soberanía, de independencia. Irán ha logrado ese desarrollo en primer término por la conciencia, la claridad que tiene del papel que representa en la región y que por lo mismo es objeto principal de la voracidad que lo rodea. Y ha conseguido este progreso, esta autonomía, esta independencia en medio del asedio, gracias a un pueblo formado, educado, claro, de lo que es, de lo que representa, y gracias a unas autoridades acordes o en consonancia con esa voluntad de la población, de dignidad, de fortaleza, pero también gracias a unas fuerzas militares, unas personas dispuestas a darlo todo por la defensa de esa patria. Por otra parte, me gustaría también hacer un poco de historia, Juan Alberto, porque es muy importante que el mundo sepa las causas, los detalles, las consecuencias de la guerra a la que Irán fue obligada a enfrentarse a su vecina Irak. Una guerra que comenzó una vez que las fuerzas del dictador Saddam Hussein atacaron Irán y el país persa tuvo que defenderse. ¿Cómo fueron esos años? Irán terminó ganando el conflicto, pero ¿qué aprendizaje quedó de esos años? 8 años de guerra para Irán como nación. ¿Qué legado se ha transmitido desde esa generación de combatientes? Muchos vivos, afortunadamente, pero muchos otros mártires, desgraciadamente. Irán aprendió, pero Estados Unidos, que fue quien provocó esta guerra, ¿también aprendió? Estados Unidos aprendió a respetar a Irán. Y creo que eso es indudable. De una manera distinta, teniendo en cuenta lo que Irán es, lo que Irán representa como obstáculo para ese afán del imperio, que en realidad es un apetito, no solo del imperio, sino también de sus aliados, que son secuaces, empezando por Israel. Tengamos por seguro que hace mucho rato que Irán habría sido invadido, atacado de manera directa. De hecho, lo fue de manera tercerizada. La invasión de Irak, llevada a cabo por Irak, fue llevada a cabo por Saddam Hussein, pero en verdad fue incitada y promovida por Estados Unidos y por las potencias europeas. El Shah cae y poco después Saddam se hace con el poder en Irak. ¿Cómo llega además al poder? Pues mediante intrigas, asesinando, traicionando. Es un personaje ambicioso, muy arrogante, tiene una fuerza militar rendida a sus pies y ve la invasión de Irán de una parte fácil, una campaña de unos cuantos días, y de otra parte la ve como una forma de afianzar ese poder, con unas excusas territoriales, con unos falsos pretextos religiosos, disimula su mucha codicia, sus afanes de expansión territorial, mientras Estados Unidos y Europa le endulzan los oídos, lo endeudan con armas y promesas que después, claro está, no le cumplirán, y él procede a atacar Irán. Saddam invade porque estaba seguro de la pronta victoria y porque así se lo aseguraban al oído los señores de la guerra. Pero resulta que la guerra no dura unos días, sino 8 años, una guerra que perdió
el tirano, pero que tuvo un costo enorme para ambos pueblos. Cierto. Tú mencionas a los mártires iraníes de aquella guerra. Pues bien, los combatientes no iban a la guerra a morir, pero estaban dispuestos a ello. Saddam y los líderes occidentales que organizaron la guerra contaron las pocas armas, las escasas finanzas de Irán, pero no tuvieron en cuenta algo que pocas veces tienen en cuenta estos señores de la guerra y de la muerte, y es la dignidad de un pueblo, la conciencia como nación, y en este caso además las profundas convicciones religiosas. Él es director de dxmedio.com. Nos acompaña directamente desde Bogotá, Colombia. Su nombre es Juan Alberto Sánchez Marín y está con nosotros hoy aquí en este programa especial. Bien, seguimos con Juan Alberto Sánchez Marín, director de dxmedio.com, igualmente estupendo analista internacional y amigo de la casa, directamente desde Bogotá, Colombia. Juan Alberto, vamos a ver lo que Estados Unidos aprendió de Irán, sus capacidades militares, la valentía y unidad de su pueblo, le ha llevado hoy a no querer enfrentar a Irán de manera directa, concretamente en el área militar. De hecho, muchos especialistas, incluyendo estadounidenses, consideran que la humillación que sufrió Estados Unidos en Vietnam era solo un daño mínimo en comparación a un eventual conflicto bélico con la República Islámica. Tú en particular, ¿qué piensas en este sentido? ¿Por qué Estados Unidos y su inseparable régimen israelí actúan contra Irán a traición? Asesinan a héroes como el caso de Soleimani a traición, imponen sanciones injustificadas para intentar debilitar a Irán, se niegan a reafirmar el acuerdo nuclear con Irán, un acuerdo con fines estrictamente pacíficos. Tú en particular, como ves, son muchos por qué que queremos consultarte en muy pocos minutos. ¿Qué nos cuentas? Bueno, el proceder de Estados Unidos, de Israel, de Reino Unido, que no puede dejar de mencionarse, siempre ha sido a través de injerencias soterradas, tratar de socavar. Son unas actuaciones muy traidoras y de muchos trasfondos. Mira, John Kirby, el portavoz del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, reconoció en una ocasión a propósito del pacto, y no hace mucho, a agosto del año anterior, 2022, reconoció ante la comunidad internacional la disposición de Irán para avanzar en los diálogos, para reactivar el acuerdo. Hasta agradeció a Irán sus concesiones textualmente en un par de cuestiones muy importantes. Y sin embargo, lo que Estados Unidos tramaba de manera paralela era la desestabilización del país. No lo tramaba, lo financiaba, lo adelantaba ya. Así no se puede llegar a un pacto, así no hay confianza en la contraparte. Y viene Donald Trump y lo abandona sin motivos ni razón, de manera unilateral, y no satisfecho con eso se dedica a presionar a los demás países firmantes del pacto para que no negocien con Irán, para que no cumplan sus aspectos, sus compromisos. Es decir, trata por todos los medios de destruir el pacto y lo logra, porque el nuevo gobierno, el de Joe Biden, llega con promesas de reactivarlo, iniciar nuevas negociaciones para una nueva firma, pero sucede lo mismo que con Trump. El pacto sigue inactivo y por el contrario, Estados Unidos sigue impulsando planes, injerencias, los cercos contra Irán, pero lo hace, como bien ha sido señalado por los analistas que mencionas, no de manera frontal, sino soterradamente. Estados Unidos actúa a través de sus agencias de espionaje, suministra apoyo a las fuerzas terroristas que actúan o que operan contra Irán, financia a los saboteadores y a los extremistas, etc. Estados Unidos, Israel y los demás secuaces actúan de ese modo, a traición, como asesinando al teniente general Qasem Soleimani porque conocen bien las capacidades defensivas del país, le temen además. Ahora, ¿cómo ves a la República Islámica de Irán en cuanto a desarrollo militar ultradefensivo?
en cuanto a creación y producción de armamento y equipos para el combate, Juan Alberto, en cuanto a la capacitación de las nuevas generaciones para que se enfoquen en que en el peor de los escenarios, el de una guerra que los iraníes no quieren y nunca van a querer, pues obviamente parodiando un famoso refrán dicho al revés, el mejor ataque vendrá a partir de una buena defensa. ¿Cómo ves la situación? Bueno, no me voy a extender en lo que son los avances armamentísticos defensivos de Irán, porque son muchas las áreas en las que el país es reconocido, en misiles, en drones, aviones no tripulados, ahora en un nuevo paso en la parte aeroespacial, en muchos aspectos. Durante 44 años la revolución islámica ha sido sometida a toda clase de desafíos, de ataques, desde los más variados frentes, incluso, como lo hablamos antes, a una invasión atroz. Durante 44 años las potencias más poderosas del planeta, incluido el imperio estadounidense, tal vez el imperio más recio, pero también uno de los más agresivos que ha existido a lo largo de la historia, han asediado a Irán. Y la revolución ahí, y no solamente se mantiene ahí, sino que cada vez se hace más resistente, más sólida. Esas agresiones repetidas, infames, inhumanas, para lo único que han terminado sirviendo es para hacer más firme y más unido al pueblo iraní. Y ese aislamiento, ese sitio medieval al que han sometido al pueblo iraní, ha terminado forjando un Irán cada vez más autónomo, más soberano, en muchos campos, pero en especial en el militar, en el defensivo. Cientos de miles de hombres están dispuestos a defender con su vida la de los suyos, a sus compatriotas y hacer respetar esa tierra. Así que más allá del conteo que puede hacerse de su armamento, de sus capacidades armamentísticas, defensivas, de su desarrollo en tecnología militar, hay que tener en cuenta, dentro de eso resulta vital, fundamental, algo que no tienen en cuenta, como lo decía ahora los señores de la guerra, y es la disposición del pueblo a defender su territorio, la conciencia de lo que representa en una región rica y apetecida por las potencias y por la voracidad del capitalismo que priva en estos países de Occidente. Ahora, las palabras del líder de la revolución islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, son aleccionadoras, al igual que el legado del fundador de la República Islámica, el ayatolá Jomeini, la paz sea con él, sobre todo cuando hacen referencia a la importancia de la resistencia en todo sentido, incluyendo la defensa militar. Todo lo que ellos tuvieron que resistir hasta desarmar al enemigo y lograr el histórico triunfo de la revolución islámica. El pueblo iraní lo tiene muy claro, pero ¿cómo se ha transmitido este sentido de resistencia iraní a otros países del mundo? Bueno, creo que la revolución, la capacidad, la resistencia del pueblo iraní se ha transmitido de manera directa en muchas partes del mundo, en muchos de estos procesos de liberación que siguen tanto los pueblos que mencionan, en Yemen, en Palestina, en Líbano, en Irak mismo. Eso es un modelo de resistencia. Irán transmite muchos valores indispensables a la hora de mantener la fortaleza y los irradia de manera intensa, porque no lo hace desde la teoría o desde la elucubración filosófica, sino desde la realidad, desde lo vivido y a través del ejemplo. Pero además se trata de una fortaleza y de un ejemplo transmitido a partir de lo defensivo, pero sobre todo de la fuerza de la paz, de la pacificación. En una confrontación no siempre ganan las armas, ganan las mejores actitudes, y creo que Irán ha sido un modelo en ese sentido. Defenderse, armarse, porque está en medio de una región con muchas codicias, y es una región además clave, pues tan clave que en lo estratégico es confluencia de rutas milenarias, pero también de las rutas del futuro, las cuales se tratan de entorpecer. Está en una posición sumamente privilegiada y geoestratégica, pero además está y cuenta con recursos sumamente importantes, recursos que son objeto de la voracidad
de muchos de estos países. Yo creo que esa conciencia de lo que se tiene también es transmitida más allá de las fronteras, en la defensa del territorio, en la defensa de la integridad, pero sobre todo de la soberanía, en no depender de otros países, de otras latitudes para hacer ese desarrollo. Es un ejemplo que yo creo que se irradia con fuerza con el ejemplo. Gracias, Juan Alberto. Bien, ha estado con nosotros Juan Alberto Sánchez Marín, gran analista internacional, director de dxmedio.com, directamente desde Bogotá, Colombia. Aquí hoy en nuestro programa especial. Esto es todo solo por hoy. Cuando hemos querido hacer aún más de su conocimiento los avances que la República Islámica de Irán ha materializado en lo referente al área militar y de defensa. En nuestra próxima edición será el turno de los avances en ciencia y tecnología. Y ustedes no se lo pueden perder. Y aquí yo les voy a estar esperando.